Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. El día miércoles nos habíamos quedado con regresión logística. Digo, habíamos hecho regresión lineal. Ya no nos dio oportunidad de revisar regresión logística, entonces vamos a revisar. ¿Va? En ese dataset, acuérdense que la variable objetivo es predecir en función de las características que tiene la persona si gana más o menos de $50,000 al año, ¿no? Entonces, habíamos llegado, lo estoy corriendo todo y ya no lo estoy deteniendo, sobre todo porque ya lo habíamos revisado. Es el mismo dataset que ustedes tienen y le agregué la parte de revisión logística. No, habíamos dejado ya la tabla básicamente lista para el modelado. Entonces, nada más estoy corriendo todo para tener hasta ese punto, ¿no? De modelo. Aquí está. No, habíamos llegado justo a la parte de... todavía no. Bueno, aquí está. De la matriz, ¿no? De la matriz X de valores continuos no nulos, ¿no? Entonces, habíamos quedado en esta parte, ¿no? Hasta aquí habíamos llegado, ¿no? XB ahora solo tiene 15 columnas, ¿no? Y los 47,000 registros. En función de esto vamos a tratar de predecir si la persona gana más o menos de $50,000 al año. ¿No? Para eso nos va a servir la regresión logística. Pues primero voy a preparar mi variable objetivo. Mi variable objetivo va a ser 1 si la persona gana más de 50,000 pesos, ¿no? Caso contrario, 0. ¿No? Porque en este caso nos conviene, acuérdense que habíamos dicho que 1 o P es mi probabilidad de éxito. En este caso el éxito es que del evento, en este caso mi evento tiene un 23%. ¿Por qué hago el promedio? Acuérdense que esto es un vector de ceros y unos y al hacer el promedio estoy viendo cuántos unos hay como suma y el denominador es el conteo de de todos los registros, ¿no? Entonces tengo un 23% de tasa de evento, ¿no? Es decir, de ese dataset, el 23% de las personas gana $50,000 al año o más. Voy a cargar los módulos necesarios para hacer el modelo. El primero de ellos es scikit-learn.linear-model. Ahí se encuentran varios modelos lineales, como la regresión lineal, la logística, análisis discriminante y algunas variaciones de la regresión lineal. Voy a usar Logistic Regression y luego de Scikit-Learn Model Selection voy a utilizar Trentes Split y Crossvalue Score. Ya lo habíamos visto y si no, se los platico de nuevo. Trentes Split básicamente lo que hace es aleatoriamente separarme mi dataset en dos fracciones. Una fracción con aproximadamente el 70%, ese es un valor que se puede mover, y el resto, haciendo matemáticas hijo, sería del 30%. ¿Cuál es el objetivo de esa separación? Que yo solo entrene con el 70% y después pruebe mi modelo, es decir, lo aplique y haga predicciones con el pedazo que no vio. ¿Por qué? Con esto yo busco ver cómo se comporta mi modelo en datos no vistos. ¿Qué es esto? Con eso trato de emular lo que sucedería en un ambiente productivo. ¿Por qué? Porque al final el modelo debe de servir para datos nuevos, es decir, debe poder predecir correctamente, o al menos dentro de sus, ¿cómo dicen en español? Boundaries, sus límites, entre sus límites. Sí predice, más bien, debe poder predecir dentro de sus límites el fenómeno que estoy buscando, ¿no? Ese proceso de, ok, mi modelo tiene una precisión del 60% del entrenamiento y en validación tiene una del 58%, pues es un valor muy cercano. A eso se le conoce como generalización. ¿Qué es eso? Que mi modelo está generalizando, es decir, que puede hacerlo bien para los datos nuevos, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué los modelos de Machine Learning pueden predecir correctamente el futuro, ¿no? Porque uno de los principios fundamentales del Machine Learning es que el futuro próximo se comporta como el pasado reciente, ¿no? Por ejemplo, y uno dice, oiga, profe, pero ¿por qué los Tesla, por ejemplo, que reconocen personas? Los Tesla están entrenados a través de redes neuronales profundas, pero al final se cumple el mismo principio, ¿no? Una persona al final es un cuerpo de cierta estatura, con 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, o bueno, ¿no? Con sus debidas combinaciones. Pero en realidad,
ese fenómeno o esa estructura no cambia. Por eso los Tesla, y no solo los Tesla, ¿no? Muchos autos más lo pueden hacer correctamente, ¿no? Por ejemplo, me opción otra junta. ¿No? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una red neuronal que identificara caras en función de todas las fotos que ustedes tienen, estas fotos, no todos tienen fotos, pero todos tienen, la mayoría tienen foto con cara, ¿no? Podrían tener un modelo. ¿En qué momento podría yo hablar del sobreajuste? El sobreajuste es cuando el modelo solo aprende los datos de entrenamiento. Un posible sobreajuste sería que si yo entreno mi modelo con sus caras y la mía, el modelo solo se aprendió nuestras caras y nunca aprendió en general el patrón que hay detrás, que hay los ojos, que podría tener lentes, cabello, etc., ¿no? Entonces, a eso se le llama sobreajuste, que el modelo solo aprendió los datos de entrenamiento y no pudo obtener el patrón per se de lo que hay. Eso es uno de los tantos problemas que enfrentamos como científicos de datos o mineros de datos, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahí existen diferentes técnicas, son un poco más avanzadas, no los vamos a alcanzar a ver, ¿no? Mucha gente dice erróneamente que subiéndole el número de vueltas que le das al cross validation, y no, en realidad lo que hace cross validation solamente es diagnosticarlo, ¿no? Pero en general no te dice, sí hay sobreajuste, ¿no? Si le das más vueltas lo corriges porque no es cierto, ¿no? Por cierto, bueno, vamos a seguir, ¿no? Por cierto, de la encuesta, los que tenían la duda, el 25% del grupo ya había visto algo similar, ¿no? Pero obviamente hay formas mucho más eficientes de hacerlo o otros caminos, ¿no? Denme chance de ver este camino y después vemos qué hacer, ¿no? Pero bueno, para eso somos el 30 split, para desde el entrenamiento emular qué podría pasar. Y cross validation lo hace automático, ¿no? Es decir, hace del entrenamiento también lo parte otra vez en 70-30 para entrenar con el 30 y calificar con el 70 y calificar con el 30. Eso ya lo hace automático y al final me dice las métricas de ajuste del modelo en validación, ¿no? Es decir, en el set que no vio. Entonces yo a partir de eso tomo el promedio de esa calificación y veo que también lo que tan mal está haciendo mi modelo, ¿no? También reviso ¿cómo se llama? La desviación estándar, porque al final a mí me importa que esas métricas sean estables, ¿no? La desviación estándar me dice qué tanto se aleja un valor del promedio, ¿no? En promedio, qué tanto se aleja un valor del promedio. Entonces, la idea de esto es que no estén muy lejos, ¿no? O sea, yo puedo tener un modelo de 0.5, ¿no? En R cuadrado. El R cuadrado es muy difícil de subir. Imagínense que tengo dos predicciones con puro 0 y dos predicciones con puro 1. El promedio me diría que tengo un R cuadrado de 0.5. Sin embargo, la desviación estándar sería 1, ¿no? Entonces, eso tampoco me sirve. Quiere decir que mi modelo no está generalizando correctamente. Un modelo que generaliza sería que en sus métricas de ajuste es relativamente similar o estadísticamente similar. Acuérdense que estadísticamente y matemáticamente similares no es igual. Está funcionando, ¿no? Entonces voy a separar mis sets en Xtrain, Xtest, YTrain, YTest. Acuérdense que la X y la Y están separados para hacer esa dependencia. Ahora sí, la regresión logística. Tiene diferentes parámetros la regresión logística. La regresión lineal no lo tiene, porque es un modelo, no es un modelo determinista. Sí. Tiene un valor que se llama penalty, que es penalización, que nos ayuda a evitar el sobreajuste. En algún momento, no sé si nos alcanza el tiempo durante este curso, les platicaré de penalización. Dual, eso es sobre todo por el tema matemático. Véanlo como el simplex cuando se acaba en el dual, algo así. Es un método numérico, por tanto, debe tener condiciones de par, ¿no? Una de ellas es la tolerancia. Si los cambios son menores a este rango, se detiene el algoritmo. C es igual un término que va muy ligado con penalty, es para el sobreajuste. Fit intercept igual a true. ¿Por qué me pide que se ajuste el intercept? ¿Se acuerdan del intercepto de regresión lineal? Está en función de los promedios. ¿Qué pasa si todos mis datos tienen media cero? Pues ya no ajusto el intercepto, ¿no? Yo voy a saber qué hacer. Intercept scaling lo puedo escalar también. Class weight, esto sirve cuando tengo fenómenos, se les conoce como imbalance data, ¿no? Lo ideal sería que yo tengo el 50% de evento y el 50% de no evento. Sin embargo, eso no sucede, podríamos moverlo, ¿no? Random state porque al usar máxima verosimilitud se utilizan variables aleatorias. Por tanto, tengo que
medir qué es lo que las genera, ¿no? No medir, sino más bien contra lo que los genera. ¿Por qué? Porque yo podría tener diferentes resultados. Existen, hasta ahorita hemos visto de dos clases, ¿no? 1 y 0, bueno o malos, más de 50, menos de 50. Ahora, ¿cómo le hace si yo tengo bueno, malo y regular? Lo hace a través de dos métodos. One versus rest. Mejor les dibujo. Y el otro que no voy a pronunciar. Jamboard, venga, líquido. Por cierto, se vieron lentos, hubieran apostado algo conmigo porque ganó el Cruz Azul y ahorita estaríamos en otra cosa, ¿no? Felicidades a los que les iban al Cruz Azul. Entonces tengo mi evento A, lo que sea. Bueno, por ahí tengo mi tarjeta, pero no lo voy a sacar. Bueno, malo y regular, ¿no? La perspectiva one versus others, o veo, no lo voy a leer porque aquí huele a esto, ¿no? One versus others es, ¿cuál es la probabilidad de que sea de este y no sea estos dos? ¿Cuál es la probabilidad de que sea este y no sea estos dos? ¿Cuál es la probabilidad de que sea este y no sea estos dos? One versus others. No es cierto, ese es one versus rest. Uno contra el resto, ¿no? Es decir, se hace un mapeo. Ahora este es mi uno y estos dos son ceros. Este es mi uno y los otros dos son ceros. La perspectiva. Ahora sí, one versus... Así, la perspectiva. One versus others es... Los multiclases parten de los modelos binarios, ¿no? Eso se los voy a dejar en los apuntes, no se preocupen. Luego, multiclass ya. Verbose es si quiero que me vaya imprimiendo parte del proceso. En teoría no nos importa mucho. Warm start es si cada iteración ocupa el resultado anterior. Esto lo hacen más las redes neuronales. Njobs es una maravilla que tiene scikit-learn, que si tú le pones -1, utiliza todos los núcleos de la computadora para el entrenamiento, ¿no? Mi máquina tiene 8 núcleos, entonces eso me agiliza mucho los entrenamientos, sobre todo cuando son procesos mucho más pesados, ¿no? Aquí está, ¿no? Estos son mis núcleos, ahorita están ocupados por el Google, ¿no? Porque o doy clase o entreno. Pero, por ejemplo, la clase pasada llegué así a los 16 GB de RAM y los 10 núcleos saturados y casi me quedo sin clase del diploma. Estamos entrenando unas redes neuronales. L1 rápido, igual, está en función de la penalización. No, aquí pueden ver la documentación, muy fácil, vamos a darle signo de interrogación. Entonces, instancio el objeto con esos parámetros, ¿no? Es decir, esta es la clase y a su constructor le paso estos valores. Y entreno, ¿no? Y como siempre les digo, ya hicimos el entrenamiento, ya somos científicos de datos, vámonos de aquí, ¿qué hacemos en esta clase? Si podríamos estar durmiendo, ¿no? No. Pues el científico de datos no lo... el fit cualquiera lo hace, ¿no? Llegar a este camino, ahora, ¿no? Interpretar, hacer un business case y todo, eso es lo que verdaderamente hacen. Entonces, por ejemplo, es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Están haciendo su business case. Les recomiendo que ya vayan haciéndolo porque miércoles 2 hay examen y el 14 y el 16 presentan sus proyectos. Entonces, ahorita platicamos el proyecto. Ya terminó el entrenamiento, se tardó 9 segundos. Vamos a ver si se tarda menos. Si le pongo el N-Jones -1. Hay un chiste que dice, ¿cuántos núcleos se necesitan para entrenar una red neuronal? Y la respuesta de scikit-learn es -1, ¿no? Porque pues, en teoría se acabó un poquito antes. En teoría, si le pones el -1 ya, ¿no? Pero obviamente ya las redes neuronales profundas, pues ya es otra cosa. Vamos a ver cómo lo hizo mi modelo. Mi modelo dice que en el conjunto de entrenamiento, si yo le aplico la función score, ¿qué es lo que va a hacer? Va a usar esto para predecir y el output lo va a comparar con esto. Va a decir, entrada por entrada, ¿cuál es mi matriz X? Yo le puse X-train. Y Y-train, siempre comparen Y-train con train y test con test, si no, ni siquiera los tamaños van a machear, ¿no? Cross validation igual a 4. Njobs -1 para que ahora sí lo hagan en paralelo. RockAuck score, ¿no? Scoring RockAuck. Acuérdenme que les platiqué de las métricas. En
clasificación binaria vamos a buscar sobre todo el área bajo la curva ROC. ROC Area Under the Curve. Este es Receiver Operator Characteristic. Esto viene incluso de electrónica, pero lo vamos a ver después. Y le paso el modelo, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, estos sets los parte en 4 pedazos. Va a entrenar con 3 y va a validar con 1. ¿Con qué va a entrenar? Con este. El end jobs es para que ese proceso lo haga ¿cómo se llama? Ese proceso lo haga en paralelo, ¿no? Lo mismo que el otro, ¿no? Para eso funciona el end jobs. Ahora sí, vamos a ver el resultado de mis métricas de ajuste. Lo hizo bastante bien. Ven, en promedio tiene un 88 de ROC. El 88 es una métrica muy difícil de subir, porque es un cociente, lo vamos a ver en su momento, ¿no? Pero vean esto. Desviación estándar de 0.0036, ¿no? Solo por la duda, vamos a ver. Aquí está. ¿Cómo se llama? La métrica de ajuste de validación del primer pedacito, del segundo, del tercero y del cuarto. Mi modelo es estable y es muy buen predictor, ¿no? En ROC lo que se busca es un 0.8, por ejemplo, ¿no? En el mercado van a hacer las cosas. Iban a salir al mercado y van a tumbar. Iba a decir otra palabra. Iban a romper mentes, ¿no? Pero bueno. Ok, eso se ve muy bien. Ya hice el cross validation. Vamos a ver ahora sí la prueba de fuego. ¿Cómo lo hace en un dataset, en el dataset que no vio? Test, nunca lo vio, ¿están de acuerdo? Desde aquí, desde aquí hasta acá, en ningún momento se menciona test para el modelado. Entonces mi modelo ya está entrenado. Vamos a ver cómo lo hace el test. 83. Tiene... ¿Cómo les encanta poner juntas a los... Perdón. Es que es de esas juntas, o sea, hay juntas interesantes, ¿no? Pero también hay juntas en las que uno dice, o sea, ¿no? Eso se puede haber arreglado con un mail. Pero bueno. La idea, entonces ven, 83 de ROC tuvo una ligera baja en performance, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Por el mismo fenómeno de que los datos son diferentes, etcétera, pero aún así no está tan lejos de lo que vi. De hecho, ven, ¿no? 83, sobre todo, eso se pudo haber afectado por las muestras, entonces 83 y 83 están sobre lo mismo, ¿no? Quiere decir que mi modelo tiene buen ajuste, ¿no? O sea, para nunca haber visto estos datos, está bastante bien. Miren lo interesante, ¿cómo interpreto esto? Si al final yo tengo esto, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, vamos a regresar un poco a la formulita. Otra, sí les comenté, ¿no? Los de Math Equations. Yo le doy aquí en conectar ecuación, lo que está seleccionado, y copio ese texto. Entonces, como esta cosa entiende el LaTeX, lo puedo poner y a ver si lo hace. No, le tengo que dar los pesitos. Vean. No, ahí está. ¿Qué es esto? Vean. Estamos de acuerdo que, ok, yo tengo las alfas y las betas, pero la interpretación ya no es tan directa como la regresión lineal. ¿Por qué? Porque justo lo tengo aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, a ver qué pasa, y vamos a poner los matemáticos, ¿no? Lo digo matemáticos, ya saben que hay problemas, ¿no? Hasta antes del BIG. Vamos a ver. Esto es justo lo que me interesa. Vamos a ver, si yo pongo aquí, tengo la me faltó el alfa. Bueno, vamos a poner esto. Yo estoy seguro que ustedes ya conocen LaTeX, ¿verdad? Y ya lo saben utilizar y todo, ¿no? Entonces saben que si yo pongo display style, me pone chido esto. Se cancela todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a quitar porque si la calabaza. Tengo el alfa y la beta, pero acuérdense que todo esto está negativo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Ahí me pasó algo, ¿no? Imagínense
que yo tengo alfa y que todo esto es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo, de acuerdo a esta fórmula, tengo 1 más np.exp. ¿De qué pasa si, por ejemplo, la suma de todo esto son números tan grandes que da infinito? ¿No? Tenemos 1 más e a la menos infinito. Y, señores, señores y señoritas, ¿cuánto es 1? Perdón, ¿cuánto es e a la menos infinito? 0. Es correcto. Entonces tendría 0. ¿No? 1 más 0, 1 entre 1, 1. ¿No? ¿Qué pasa si vamos a verlo de esta forma? ¿No? Podemos ver los coeficientes, que ya son estos, ¿no? Que es lo que voy a hacer. xb.columns. Le voy a hacer un zip. ¿Quién me platica qué es el zip en lo que lo escribo? No me refiero al cierre. Logred.columns. ¿No, Mari? Uy, claro. Es una lista, un arreglo de arreglos. Ahí está. Vamos a darle un sort value. Vamos a ver, habíamos dicho que la variable más importante, entonces vean, este es un valor positivo, ¿no? Entonces dijimos que si yo tengo un valor positivo muy grande aquí, esto va a tender a ser, ¿no? A 1, perdón, o sea, toda la ecuación. Entonces, entre más grande este valor positivo, mayor el impacto que tiene hacia la ecuación, ¿no? La interpretación entonces vuelve similar a la regresión lineal, ¿no? Mira, o sea, no quiere decir que si eres esposo o esposa, ya te sube esto. Pero vean, nosotros podemos medir que, ok, mira, esta es una variable entre 0 y 1. ¿No? Si es 1, esto sube la probabilidad de que ganes más de 50,000. Es decir, si ustedes quieren ganar más de 50,000 pesos en Estados Unidos, cásense, ¿no? Sean directores o managers, eso tiene todo el sentido del mundo. Sean especialistas y sean hombres, ¿no? Desafortunadamente ven, ¿no? Y en Estados Unidos y en México está peor, ¿no? En Estados Unidos acuérdense que las mujeres ganan 75 centavos por cada dólar que gana los hombres. Y en México yo creo que es fácil el 60 o menos. No, ahí tenemos un problema. Y bueno, ok, va. Si tienes estas características, la probabilidad de que ganes más de 50,000 dólares aumenta. Ok, vamos a ver el otro extremo. Si eres hijo único, te baja la probabilidad de que ganes 50,000. ¿Por qué? Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Cómo podemos explicar eso? Piénselo y me dice, ¿no? Ven esto, relationship husband. Estos son dos distintos, habría que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Vean, si eres mujer, y perdón que lo diga así, te está bajando la probabilidad de que ganes arriba de 50,000, ¿no? Y eso habla justo de los datos. De hecho, podríamos ver DF. ¿Cuál es el género? Creo que ya no existe, ya lo maté el género. Pero vamos a ver qué es el principio de lo que arrojamos. Mucha gente lo que hace es poner la distribución por variable categórica. A mí la verdad es que eso no me causa gran efecto, ¿no? Pero vamos a ver, gender y la target. Punto group by gender punto ¿Qué dicen? Es que no son los usuarios. Okay. DF. Hay que mapear nada más. Lo tengo ahí arriba, de hecho. Aquí está. Ahí está. Lo sobrescribo. Vean,
Nada más por pura probabilidad frecuentista, el 30% de los hombres ganan arriba de $50,000 al año. Y las mujeres solo el 10%, ¿no? ¿Cómo habla aquí de la desigualdad en oportunidades laborales? ¿No? Cuando vean esto. En general es del... O sea, de Torres. Se murió. No sé qué le pasó. O sea, vean, 6 milisegundos, ahí un botón. 23% de tasa de venta. Nada más por segmentar por hombres y mujeres cambia drásticamente, ¿no? Entonces, obviamente, el género que va a estar muy involucrado, ¿no? Entonces, si eres hombre, es más probable que ganes más de 50,000, ¿no? Y la edad, vean, casi no, o sea, es muy poquito lo que aporta, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto se ve en un conjunto. ¿Cómo podrían ver puntualmente cuánto aporta cada característica? Hay otras técnicas como una Creative Coding. Me gustaría mucho enseñárselas, no sé si nos da tiempo, ¿no? Que es utiliza la regresión logística, le hace varias cosas de ingeniería interesantes y en función de eso hace las predicciones, ¿no? Te da intervalos, tal. A ver si me da tiempo. Yo, en cuanto a regresión logística, antes de que pasemos a los árboles, vale, váyanlo haciendo con los estudiantes. Con solo tener regresión lineal y logística ya podrían hacer sus proyectos. Vale. La siguiente arquitectura o modelo que vamos a revisar son los árboles de decisión. Vamos a ver el contexto, qué son los árboles de decisión, algo que se llama división binaria recursiva, ventajas y desventajas, y un punto aquí que no sé por qué no lo puse, que son las aplicaciones. El contexto, regresión lineal y regresión logística, ¿no? Nosotros dijimos, y insisto, lo voy a decir hasta el cansancio, queremos estimar una Y a partir de una función multivariante aplicada a una matriz de valores numéricos, valores continuos no nulos, ¿no? En este caso, ya sabemos cuál es esa matriz de valores continuos no nulos, ¿no? ¿Por qué no nulos? Porque no se pueden hacer los cálculos. Ven la media de la regresión, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo calcular la media, uno diría, pues no ocupes esos valores, sí, pero estoy sesgando de todos modos, ¿no? De hecho, también la imputación sesga, obviamente. Pero la idea es esa, ¿no? Y vimos dos formas, al menos, cuando la variable objetivo es continua. Cuando la variable objetivo es continua, ¿no? Yo lo hago a partir de una aproximación lineal. Cuando la variable objetivo es discreta, lo hago a partir de la probabilidad y abajo tengo la exponencial, ¿no? Esta se le conoce como función sigmoide, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque si yo tengo un fenómeno entre 0 y 1 y hago una regresión, en algún punto la regresión puede dar valores mayores a 0, mayores a 1 y no ajustarse correctamente. Por eso nace la regresión lineal como una modificación al algoritmo de la regresión logística. Perdón, la regresión nace la logística como una modificación de la línea. Aunque ambos digan regresión, este es para un problema de regresión, es decir, variable objetivo continuo, y la regresión logística es para un problema de clasificación, es decir, variable objetivo discreta. Ahora, lo interesante, existen muchas arquitecturas, ¿no? Una de ellas y de las más importantes es el árbol de decisión, ¿no? Que son reglas. Un árbol de decisión empírico, es decir, basado en la experiencia, es decir, en los datos, representa una segmentación de un conjunto de datos, ¿no? Los que ustedes ya conocen, como el de los 50,000, el de adult, perdón, el de, no me acuerdo cuál fue el de regresión, el de movies, y otro que traigo hoy, ¿no? Donde dicha segmentación se traduce en simples reglas que deciden una etiqueta, ¿no? Es decir, mi target, cuánto va a comprar o no va a comprar, etc., ¿no? Un árbol de decisión tiene la siguiente estructura: el nodo raíz, que es toda la población y se divide en dos o más conjuntos. Nodo de decisión: cuando un subconjunto se divide en otros subnodos, se denomina nodo de decisión. Nodo hoja o nodo terminal: los nodos que no se dividen se denominan nodo hoja o nodo terminal. Rama o subárbol: una subsección de todo el árbol se denomina rama o subárbol. Es decir, si yo tomo esa parte, tengo un árbol completo al final, donde ahora la hoja o la rama se vuelve un nodo padre o nodo raíz. Un nodo padre hijo, un nodo se divide en subnodos, se denomina
nodo padre, mientras que los subnodos son hijos de un nodo padre, de un nodo padre. Ven la imagen, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el clima? ¿No? Ok, es soleado. ¿En más de 30 minutos? Sí, entonces vete caminando. Ok, ¿cuál es el clima soleado? ¿Tu viaje es de menos de 30 minutos? Vete en bus, ¿no? Debería ser al revés. El clima, ¿no? ¿Cuál es está nublado? ¿Tienes hambre? Sí. Entonces camina, ¿no? Y te encuentras algo y te comes ahí. ¿No? Ok, ¿cuál es el clima? Nuboso. ¿Tienes hambre? No. Entonces vete en el autobús, ¿no? Clima, está lluvioso, vete directamente en autobús, ¿no? Así sería un árbol de decisión. En función de estas variables yo tomo la decisión. La estructura es esta, ¿no? Tengo el nodo raíz, nodo interno, nodo hoja y nodo hoja. Estos árboles nacen como un símil, pero no son iguales, a los árboles binarios que ustedes conocen de la estructura de datos. Obviamente no son iguales. No, pero bueno. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Para encontrar, en función de mis variables, cómo corto o cómo hago esa segmentación, existe algo que se llama división binaria recursiva. Acá todas son variables discretas, ¿no? Clima, soleado, nuboso, lluvioso. 3. ¿Cuánto te vas a hacer? ¿Más de 30 menos de 30? ¿Hambriento, sí o no? Entonces solo tengo esas tres variables con sus debidas opciones. Todas son categóricas. Y esta es la estructura. Ok, vamos a ver ahora cómo en función de variables continuas, porque el profe dijo que deberían ser variables continuas, no nulas, ¿cómo le hago para hacerlo? Vamos a ver algo que se conoce como división binaria recursiva, ¿no? Voy a mi llamada, los dejo siempre, como siempre en suspenso, no me tardo ahorita. Les comentaba entonces que existe algo que se llama división binaria recursiva. No, que al final esos cortes que les enseñaba van a ser, ok, la edad es mayor a tanto, ¿no? Sí, vete a evaluar la siguiente variable. Y así nos vamos a ir. Los árboles de decisión son una arquitectura bastante robusta, que tiene la ventaja de que son fáciles de explicar y que también tienden a ser relativamente precisos, ¿no? Aunque los nodos internos son de decisión, correcto. A partir de un punto de decisión, tú lo empiezas. De hecho, en el caso de ejemplo, lo vamos a ver. Pues vamos a ver cómo obtenemos eso que nos interesa, ¿no? Primero, este procedimiento considera todas las variables de entrada, ¿no? El set que tengamos, y se prueban diferentes puntos de corte utilizando una función de costo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si yo corto aquí? ¿Cuánto fenómeno queda de cada lado de las variables? ¿Qué es lo que va a buscar? Imagínense, por ejemplo, la edad, ¿no? Si yo corto, tengo la edad de 20 a 60. Si yo corto de 40 a 60, resulta que esa es una muy buena segmentación porque los que más les pagan tienen de 40 a 60, ¿no? Entonces, es la mejor forma que yo puedo cortar. ¿Qué es lo que va a hacer o cómo se vería en el plano? De esta forma. Digo, está como desquiciado, ¿no? Pero ven, si yo considero el eje X, ¿no? Puedo generar este corte aquí, ¿no? Pero como es recursivo, ahora tengo un nuevo eje, es que no está viendo mi mano, pero ahora tengo un nuevo eje X, que si no estoy mostrando la pantalla. Perdónenme la vida. Qué bueno que me avisaron. Ay, qué razón. ¿No? Sí, yo, miren, ¿no? Sí, miren, tengo un menú para eso. Entonces, si yo considero este corte, por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo un nuevo eje X o un subeje X, ¿no? Que va del 0 acá. Y como es recursivo, puedo generar otro corte, y así. De hecho, este algoritmo se conoce como un greedy algoritmo, ¿no? Que quiere decir un algoritmo codicioso. No va a parar hasta que agote todas las posibilidades, ¿no? Para eso vamos a parametrizar, ¿no? La idea es que genere secciones del plano donde se puedan dividir correctamente estas partes, ¿no? Entonces, en este caso, pues si yo generara un plano aquí y otro acá, tendría la mayoría de los rojos y los azules separados, ¿no? Pero como es un algoritmo recursivo, puedo generar muchas más áreas y eso me puede ayudar a que el modelo lo haga de mejor forma. Luego, se selecciona la división con el mejor costo o el costo más bajo, depende, ¿no? Ahora vamos a calcular cuánta precisión nos va a costar cada división usando la función.
¿no? Se elige la división que cueste menos, es decir, donde hay más error, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿cómo mido el error? Puedo tener una métrica de error, ¿no? Del root mean squared error, ¿no? El error mínimo cuadrado, la raíz cuadrada del cuadrado del error, ¿no? Y decir, ok, ¿no? ¿Dónde hay menor error? Si yo pongo el corte aquí, ¿dónde hay menor error? Y así voy probando varias opciones, ¿no? Este algoritmo es de naturaleza recursiva, ya que los grupos formados se pueden subdividir usando la misma estrategia, ¿no? Lo que les decía. Debido a este procedimiento, este algoritmo también se conoce como algoritmo codicioso, lo que les decía, un greedy algoritmo, ¿no? Ya que tenemos un deseo excesivo de reducir el costo. Esto hace que el nodo raíz sea el mejor predictor o clasificador, ¿no? Es decir, el primer nodo, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Luego, división binaria recursiva, sigamos, ¿no? Dado el algoritmo anterior, resulta importante conocer cuándo es necesario dejar de crecer el árbol, ¿no? Porque lo podemos hacer hasta que haya un cuadradito o una sección por cada observación, ¿están de acuerdo? Pero eso tendería a ¿qué? Al sobreajuste. Así dice regresión lineal. Una disculpa por los cambios, ¿no? Yo podría tener una sección del plano por cada punto. Es probable que tienda yo al sobreajuste, ¿no? Dado este algoritmo, pues necesitamos ver cuándo pararlo, ¿no? Los árboles de muchas variables son con demasiados cortes, son complejos y pueden provocar sobreajuste. Por naturaleza, el árbol de decisión sobreajusta. Entonces tenemos que evitar que eso suceda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a ver. Una forma de tenerlo es establecer un número mínimo de muestras de entrenamiento para usar en cada hoja, ¿no? Es decir, yo puedo decir, ok, yo quiero que mínimo haya aquí 20 observaciones, ¿no? Entonces, con eso ya evito que haya una sección por cada punto, ¿no? Otra forma es establecer la profundidad máxima del modelo, ¿no? Porque como es recursivo puede crecer y crecer y crecer para abajo, ¿no? Es un árbol. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Máximo una profundidad de 5, por ejemplo, ¿no? La profundidad máxima se refiere a la longitud del camino más largo desde una raíz hasta su hoja. Este árbol tiene una profundidad 2, ¿no? Vean cómo lo que hace el modelo empieza a segmentar de tal suerte que pueda ver cuáles son los rojos y cuáles son los verdes, ¿no? O el azul en este caso. Luego, ya existen algunos algoritmos que optimizan esta parte, que son de hecho bastante eficientes, algunos privativos, pero existe el paper correspondiente. Entonces, vamos a ver. Uno de ellos es ID3, que es la extensión de D3, ¿no? Uno de los algoritmos originales. C4.5 es el sucesor de ID3, ¿no? Una mejora de este. CART es la clasificación y regression tree, así le ponen la gente. Chive, ¿no? Chive, como se llama. Chi-squared, Automatic Iteration, lo que hace es realizar cortes a varios niveles al calcular árboles de clasificación, ¿no? Mars Multivariate Adaptive Regression Splines. Si nosotros hubiéramos hecho este dibujo es un poquito más claro, así se ve, por eso le pongo GIF para que sea más bonito, ¿no? Vean, la mejor división es esta, ¿no? Si X es menor a X1, y aquí está, evento o no evento, ¿no? Eso es en clasificación. Ay, ya me ponen juntos. Otra junta, o sea, no puedo decir 3 palabras porque ya me están poniendo juntas, ¿no? Entonces, ven, nosotros veríamos así, lo que hace el árbol es segmentar en el plano, ¿no? Y aquí solo son 2 variables, imagínense 40 variables, ¿no? Entonces es lo que empieza a hacer. Si yo tengo regresión, es decir, un caso continuo, la target de este pedazo sería el promedio de lo que cae aquí, ¿no? Entonces al final, como converge secciones similares, tendría una predicción más o menos decente, ¿no? Si es clasificación, es la moda, ¿no? Es decir, cuál es la clase que más se presenta. ¿Qué pasa si hay empate? Se pone la primera clase que observo, ¿no? Y así se ve. Este GIF creo que es lo que mejor les puede representar el árbol, ¿no? X es menor o igual a X1, sí, aquí está. Se vuelve a preguntar, Y es menor o igual a Y1, pero ahora estas dos condiciones van juntas. Es decir, esta rama es cuando X es menor o igual a X1 y Y es menor a Y igual a 1, ¿no? Entonces, sí, una clase, ¿no? Ahí están los nodos. Ahora, ¿qué ventajas tiene este árbol y por qué lo utilizamos?
Entre las principales ventajas se utiliza, uno es sencillo de entender, fácil de interpretar, también se puede visualizar fácilmente y produce un conjunto de reglas, eso es quizás de lo más importante. Yo puedo establecer una regla, si el género es hombre y gana más de 50,000, perdón, si el género es hombre y es casado, la probabilidad de que gane más de $50,000 al año es tanta. Como lo hago con probabilidad frecuentista, ahí se vuelve muy fácil el cálculo. Y sobre todo porque esto lo entiende la gente. La gente, cuando digo la gente me refiero no a ustedes, sino a la gente de que no es de nuestra área. Los directores, los managers, etc. ¿No? Los árboles de decisión realizan implícitamente una selección de variables, donde si dijimos que el primer nodo es el mejor, yo tengo mi primer mejor variable, ¿no? Luego puede manejar datos tanto numéricos como categóricos. Esto depende del algoritmo. En SAS sí se puede. En Python no, por la condición que establece Scikit-learn. Pero con las dummies tenemos suficiente. Te dice, por ejemplo, si género, ¿no? Género M, ¿no? Masculino, es mayor a 0.6, pues quiere decir que sí es 1, ¿no? Entonces, en función de eso hace el corte. Luego, también puede manejar problemas de multiclasificación. Lo hace naturalmente. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la probabilidad de que sea A, B y C? ¿No? Por ejemplo, dice, en esta hoja caen 30A, 20C y 10B. ¿No? Ok, la probabilidad de A es el 50%, la de B es del 60 al 33%, y la probabilidad de C es del 16%. ¿No? Probabilidad supuesta. Luego, requiere un poco esfuerzo por parte de los usuarios para la preparación de los datos, salvo lo que ya conocen, ¿no? Las relaciones no lineales entre parámetros no afectan el rendimiento del árbol. Esa es otra cosa muy interesante. Aquí no aplica la de nada, es que está la correlación, profe, no sé por qué. Ahí tengo alumnos que como les encanta la correlación. No, aquí no importa, porque los cortes son univariados. Si llegase a haber dependencia, pues al final tienen el mismo punto en el plano, ¿no? Y los cortes serían similares. Inclusión de datos ausentes depende del software. ¿Están de acuerdo que yo estoy viendo por categorías? Y los missing son una categoría, podrían ser una categoría, entonces ahí los maneja, ¿no? Igual SAS sí maneja missing, Python no. Pero igual, manéjenlo como una clase, lo hacen dummy y ya, ¿no? Tiene 0 o 1. Y tiene diversos algoritmos de corte, ¿no? Los que les comentaba. Aquí hay una introducción visual a Machine Learning, que son árboles de decisión. No, aquí está en inglés, le pueden mover al lenguaje, ¿no? Básicamente esto lo voy a poner en español porque no les cueste, aunque ya se van a titular y ya van a entender el inglés, ¿verdad? Así está mi población originalmente, ¿no? Un poco de visión. Tengo que determinar si una casa está en San Francisco o Nueva York, en función de su precio, de sus tamaños, etc. ¿No? Verde San Francisco, estos son, por ejemplo, esto es en función de la altura, ¿no? Y azul Nueva York, las casas de Nueva York son chaparritas, ¿no? Porque hay mucho más edificio, ¿no? Vean, si yo seleccionara aquí, esto todo es azul y esto todo es verde, el problema es aquí. ¿Dónde selecciono? ¿Dónde es azul y dónde es verde? ¿No? Ok, vamos a ver un análisis bivariado, ¿no? Variable a variable, yo lo pinto y vamos a ver si me ayuda a segmentar, ¿no? Por ejemplo, la elevación contra el año de construcción, perdón, la elevación contra el número de baños, número de habitaciones, etcétera, ¿no? Esto es una matriz. Podemos ver que pues, en teoría algunas variables sí me ayudan, pero no hay un efecto tal cual muy concreto, ¿no? Entonces voy a encontrar unos límites mejores. Vean esto. Esto es en función de lo que hacemos hace rato. Entonces vamos a bifurcar, ¿no? Tengo 63%, si yo bifurco aquí, tengo el 63% que está correcto. Si yo bifurco acá, el 56% está correcto. No es, 56. No es tan buen modelo, pero ya es algo, ¿no? Ok. ¿Cuál es la mejor? Ok, si yo pongo este punto aquí, tengo el 82% correcto. Ahora le voy a hacer variable a variable, ¿no? Ahora sí, viene el árbol. Esa es la elevación, es la mejor variable, ¿no? Es la que yo encontré. Luego, a partir de aquí, empiezo a validar las demás variables. Y vean esto. Yo genero mi árbol, ¿no? Donde vean la bolita totalmente azul o verde, es que la segmentación se hizo correcta, ¿no? A partir de ahí es todos verdes o a partir de ahí todos azules, ¿no? Lo interesante es esta animación me gusta un buen.
Imagínense que ya está el árbol y empiezan a caer las observaciones. Cuando a mí me explicaron el árbol de decisión, y a lo mejor ustedes ya son muy jóvenes para eso, Chabelo tenía un juego, ¿no? Con una plataforma inclinada como con clavos, que aventaba un disco y se iba cayendo hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Algo así es esto. Ya están las reglas, entonces las observaciones empiezan a caer, ¿no? Si yo pongo mi mouse por aquí, me dice cuáles son las reglas que se están siguiendo. Pues dice, ok, en función de eso, ok, tengo una precisión del 100%, ¿no? Vamos a ver si de veras, porque esto solamente es con los datos de entrenamiento. En función de estas reglas, predice correctamente. Perdón, predice correctamente si es de San Francisco o de Nueva York. ¿No? Entonces, vamos a ver ahora vamos a ver cómo se comporta en validación, ¿no? Porque al final tengo las reglas, ¿no? Ahora solo procede evaluarlas, ¿no? Es decir, calculé las reglas con entrenamiento, ahora solo las voy a aplicar a validación. Vamos a ver. Está el árbol y otra vez vuelven a caer. Aquí ya se equivocó un poquito. Vamos a ver cuánto se equivocó de veces. Sí, ya llego de visita del perrito. Es mi adjunto, tampoco lo pagan, ¿no? Vean, en validación tengo una precisión del 89%, que no es nada malo, de hecho es bastante bueno. Un modelo con precisión del 90%, creo que es bastante bueno, ¿no? Y aquí está el resumen, ¿no? Esto se los voy a publicar y va a quedar ¿cómo se llama? En la presentación para que no tengan duda. Está muy padre, esto creo que se hace con R2D3 y C3JS, pero es una forma de visualizar, ¿no? Está muy padre, échenle un ojo, se los voy a pasar, y así es como otra forma en la que nosotros podemos entender cómo funcionan los árboles. Incluso podríamos presentarlo así, ¿no? Aquí se equivocó tantito, habría que ver si podemos moverle, a lo mejor le subimos todavía 2 puntitos más, no sé, habría que ver. Volviendo al tema. Estas que les dije fueron sus ventajas, ¿no? Junto con el dibujito. ¿Qué desventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Vamos a ver. Se pueden crear árboles demasiado complejos que no generalizan bien los datos, ¿no? Posible sobreajuste. Los árboles de decisión pueden ser inestables porque pequeñas variaciones en los datos pueden generar un árbol completamente diferente, ¿no? Lo que yo les decía, que podríamos tener un árbol que tenga datos completamente distintos, ¿no? Y aquí sí también partimos del hecho de que pues, el futuro próximo se comporta como el pasado reciente, ¿no? Los algoritmos codiciosos, como el árbol, no pueden garantizar la obtención del árbol de decisiones globalmente óptimo, ¿no? Al tener tantísimas opciones, pues obviamente se vuelve un tema bastante difícil, ¿no? Se puede mitigar teniendo varios árboles y donde las características y las muestras se muestran al azar con reemplazo, ¿no? De hecho, este es otro tipo de algoritmo, se llama Mosquela, que tiene muchos árboles. Eso se lo voy a dejar en los apuntitos, ¿no? Pero lo pueden revisar. Se pueden crear árboles sesgados y dominan algunas clases, ¿no? Por ejemplo, si tengo 99% de una clase y 1% de otra, pues puede haber sesgo porque es muy chiquito el patrón. A los árboles les gusta que el fenómeno esté parejo, ¿no? 50-50. Por tanto, se recomienda equilibrar el conjunto de datos antes de usarlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos equilibrar? Con muestreo estratificado, por ejemplo, oversampling, sampling, etc. Ok, ¿qué aplicaciones tiene? Más allá de las aplicaciones de regresión o clasificación que ya sabemos que necesitamos, ¿no? Existen diferentes aplicaciones, ¿no? Generación de reglas, por ejemplo, en los algoritmos de recomendación, ¿no? ¿Ustedes sabían que el algoritmo de recomendación de Amazon le genera el 80% de su ingreso? Es decir, el 80% del ingreso de Amazon lo genera una máquina, ¿no? Bueno, una máquina no, un modelo, ¿no? Al final de, ok, si tú compraste el Baby Yoda, que yo sé que se llama Baby Yoda, pero no me gusta Star Wars y me vale. Si tú compraste el Baby Yoda, la probabilidad de que compres, no sé, una estrella de la muerte a escala es tanta, ¿no? Porque a partir de qué reglas, mira, es que le compró esto y tiene esta edad y tiene este ingreso, bla, 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 todas esas variables generan la probabilidad, ¿no? Segmentación, estamos de acuerdo que cada uno de los dibujitos, a ver si lo vemos. Estamos de acuerdo que cada uno de estos segmentos tiene características en particular, es decir, X menor X1 y Y menor Y1
estoy haciendo de cierta forma segmentos, ¿no? Entonces eso también lo puedo aplicar. Discretización. Nosotros tenemos variables continuas. En algunos casos nos interesa que las variables continuas se hagan discretas. ¿Por qué? Para generar algún fenómeno, a lo mejor en credit scoring se necesita, etc. Son la base para modelos más robustos. La mayoría de los ensambles que existen están basados en árboles, porque son rápidos y son eficientes. También nos ayuda para seleccionar muestras. ¿Por qué? Pues porque yo voy a elegir a lo mejor aquellos que tengan tal parámetro, o no sé, ¿no? En función de, ya no solo una muestra, sino solo toda una población, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, en marketing, seleccionar ¿cómo se llama? Un target, ¿no? Hacia quién quiero llegar en función del árbol, ¿no? Pues es que yo quiero saber a qué clientes llego en función de si me van a comprar o no. Perfecto, mira, estos son los clientes que tienen mayor probabilidad de llegar. Entonces, en Facebook, ponle que quieres llegar a gente de tal edad, tales variables, etc. Entre muchas otras cosas, ¿no? Vean este dibujito. Llega el plátano, ¿no? Y, por ejemplo, a partir de diferentes reglas, dice, ok, ¿es manzana o no es manzana? ¿No? Apple no se refiere a la marca. No sé si ustedes han visto este meme, que dice, AI, quita el papel tapiz, puro if, ¿no? Y uno dice, ay, sí, la inteligencia artificial es puro if, ¿no? Y aquí pongan audio de La Rosa de Guadalupe. A ver, encuentra esos ifs. A ver, encuentra dónde están esos cortes. El árbol de decisión es una de las. O sea, hasta casi me pongo a hacer TikToks para darles gracias. Pintas de agradecidos. El árbol de decisión es una de las herramientas que nos ayudan a entender esos ifs, ¿no? Porque, ok, te la creo, puro if. Sí, ¿cómo generas esos ifs? ¿Cómo sabes en dónde un gato deja de ser un gato y ahora es un perro? ¿No? O cómo deja, visualmente hablando, ¿no? O cómo sabes en qué momento la persona deja de ganar 50,000 o gana 50,000, ¿no? Entonces ese es el ejemplo de árboles. ¿Alguna duda en cuanto a lo anterior? Ahorita vamos a ver el ejemplo técnico. ¿Qué pasa? Aquí está. Ahorita vamos a ver el ejemplo técnico. ¿Dudas? Oye. En esta clase no se la da. No, no. Entonces, vamos a ver árboles de decisión. Todo esto se los voy a subir. ¿Quiere participar? Sí, pero está a prueba. Es que me toca cuidarlo los lunes a prueba. Es que hasta ahora tengo llamada, tengo clase, tengo que cuidar al chaparro, no desayunando, pero soy un adulto independiente, con gustos bien diferentes. Vamos a ver los árboles de decisión. Carga módulos, ahora sí vamos a cargar bastantes módulos. PyDot+ nos va a ayudar a exportar el árbol a gráfica, ahorita lo van a ver. NumPy como siempre, pandas como siempre, Kotlin para los dibujitos, String.io me va a ayudar a sacar el árbol como reglas, como código literalmente, ¿no? Scikit-learn.tree, -tree es la clase privada que tiene Scikit-learn para el manejo de árboles, ¿no? La ocupo para extraer las reglas. IPython, .displayImage es para igual imágenes dentro de mi notebook. Scikit-learn.pipeline, voy a utilizar un pipeline, no les he platicado, se los platico más abajito. Voy a imputar los datos, esto ya lo habíamos visto, y OneHot Encoder es la solución de Scikit-learn para hacer variables NOM. De métricas voy a sacar Accuracy y RockAuth. Mi caso es binario, puedo utilizarlo. Feature Selection voy a utilizar desde el SLSK-Best y FClassif. El árbol se encuentra en Scikit-learn.tree y es Decision Tree Classifier y Export Graph Bees. Export Graph Bees es para exportar los gráficos. De Scikit-learn.linear model voy a utilizar Logistic y Linear, no necesito la lineal. Pero bueno, se lo borro y mi talk me dice que modo esto. Y de Model Selection voy a utilizar Cross Validation y Train Test Split. cf.govline para que no Plotly no me esté molestando. Este para mostrar máximo 50 columnas y este para evitar la notación científica, ¿no? Porque aquí aplica lo de yo que voy a saber, no soy científico. Es cierto. Funciones relevantes ya las conocen. Plotar histograma, plotar pie, la tabla del Fred discrete. Esta función es una función que exporta el árbol a reglas. Honestamente, me la volé de Stack Overflow, pero estaba para Python 2, entonces hice la adaptación para Python 3.
Básicamente es una función recursiva que empieza a recorrer todas las ramas del árbol hasta generar reglas. Ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, data wrangling. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a leer este dataset que se llama Law and Data. ¿Qué es lo que tiene? Tiene diferentes variables de un usuario para medir si va a pagar o no un crédito, ¿no? Estas variables ocurren antes de que ocurra el crédito. Ese es un punto importante. Todas las variables que yo quiero utilizar para predecir deben de suceder antes de la predicción. Por ejemplo, ¿qué variable puede suceder después de la predicción? Pues si yo estoy midiendo cuánto me pagó del crédito, ¿no? Eso no lo voy a saber porque si este modelo es para decidir si le asigno o no un crédito a alguien, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, este es el diccionario de datos. YOB es año de nacimiento, year of birth, ¿no? Si el 99 es missing. NKID, número de chamacos. DEP, número de otros dependientes que no son chamacos, ¿no? Phone, dice, perdón. Hay un número de teléfono, 1 sí, 0 no. Ese INC, spouse income, ¿no? El ingreso del esposo o esposa. A es applicants employment status, el estatus laboral del cliente, ¿no? V de gobierno, W housewife, ¿no? Ama de casa. M militar, P sector privado, B sector público, R retirado, E self-employed, es decir, autoempleado. T student, qué bueno, entendí la referencia. U desempleado, N otros, Z no respuesta, es decir, missing. DAINC, applicant's income, ¿cuál es el ingreso del aplicante? ¿No? Residencia, estatus residencial, o owner, es decir, es dueño de la propia casa, y eso, ¿están de acuerdo que eso podría decirnos, ¿no? Si va a pagar o no, si tiene una casa, pero habría que ver si tiene hipotecados o eso. O dueño, F, tenant furnished, que tienen la duda, pregúntenle a Google Translate. Inquilino amueblado, ¿no? Como cuando vas y rentas. Con sus papás, otro de una respuesta, ¿no? DH valor de la casa. Ya le dejo mi adjunto. ¿Cuál es el valor de la casa en donde vive? ¿Están de acuerdo que eso también podría influir en si le doy o no el crédito? ¿Cuál es el valor cuánto cuesta la casa donde vive? ¿No? 0 no respuesta o no es el dueño. 0,00001 es 0. Aquí hay cosas raras, ¿no? Y blank, es decir, no hay respuesta. De mortgage es hipoteca, ¿no? Outstanding es cuánto gasta en hipoteca, ¿no? Saldo de la hipoteca pendiente, ¿no? Igual 001 y blanco. Dotum, outgoings, mortgage o rent. Este sí es cuánto gasta en renta o en hipoteca, el otro es cuánto le queda pendiente, ¿no? ¿Cuánto es en hipoteca o alquiler? Aquí, total, ¿no? ¿Cuánto gasta en créditos? Aquí, ¿cuánto gasta en servicios de... ¿Puedes subir este notebook? Sí, se los voy a subir todos. Quieren correrlo ahorita, ok. Por ejemplo, outgoing on hire purchase es cuánto gasta en compras a plazos, ¿no? En créditos chiquitos para acabar pagando un chingo, ¿no? Códigos, vamos a subirlo. Subir archivo, minería de datos, árboles de decisión. Minería de datos, les voy a subir también las notaciones. Subir archivo, luego data con L mayúsculas y lo voy a poner. No de ello. Listo, con eso lo pueden ir corriendo y aumentando todo. DOUT-CC, ahora cuánto gasta en tarjetas de crédito, y BAD, es la target. Perdón, si es bueno o malo. Malo es pues, que para el crédito, para el banco, no pago, ¿no? Ok, vamos a ver la tasa de venta. Tengo el 73% de los clientes que pagaron bien su crédito y el 26% que no, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, es una tasa de venta más o menos razonable. La regresión logística y los modelos aguantan aproximadamente mínimo 5 al 10%, pero obviamente hay casos diferentes, ¿no? Ok, voy a separar mis variables. Primero, esta es continua, esta es continua, esta es continua, esta es discreta, ¿no? Solo tiene valores entre 0 y 1.
S inc es discreta, perdón. AS es discreta. Continua, discreta, continua, 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 continua y la target es discreta. Bueno, entonces solo tengo 3 discretas. Si puso algún teléfono o no acá el compadre o la comadre, área del trabajo y el estatus residencial, ¿no? Y la target es si paga o no. En función de eso yo voy a tratar de generar un modelo. Ok, lo corro, lo corro, lo explico si me pasa mucho. Vamos a ver. No tengo missing, lo cual es sospechoso. Sin embargo, tengo que hacer este reemplazamiento. ¿No? Dijimos que si el año de nacimiento era 99, era missing, ¿no? Si en A es Z es missing, lo mismo con res. Y en DHVAL, el DHVAL está raro porque los ceros son missings y los unos son ceros. Demort, ceros missing, 1 igual a 0, ¿no? Lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a iterar a través de este diccionario, ¿no? Punto items, vean esto. Print, fit, coma, ves. Ahí está. Este es un diccionario, entonces yo puedo correr, puedo correr directamente de ffit.replace el diccionario, ¿no? Lo podría hacer completo, pero el replace me pide todas las llaves para todas las variables y no puedo. Eso es extenuante, ¿no? Así mejor lo dejo así. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí hay missings. 57, ni el, digo, 0.57% del año de nacimiento, ven esas variables. Más del 55 y 57%. Entonces estas se van a ir descartadas, ¿no? Voy a remover los missing. ¿Cómo lo hago? Válido si es nada, ¿no? En esta tabla la empiezo a iterar y si es mayor del 30, vale. No, aquí está, dhval y dhmort. Luego, remoción de variables unarias, ¿no? Lo mismo, empiezo a iterar, vemos que no hay unarias, ¿no? Y tiene todo el sentido, vamos a ver si de veras no hay unarias. Esto lo, oh, perdón. Esto lo corro. Y vean, ¿no? En general no hay variables unarias. Luego voy a actualizar mis valores, ¿no? Análisis univariado continuo, vamos a ver cómo se ve. El año de nacimiento no hay muchos, de hecho, vean, está muy cargado para acá, quiere decir que la población del banco es joven, ¿no? Está muy cargado los últimos años. No tenemos referencia de qué año es este dataset, pero según yo es de un KDD. KDD, acuérdense, ¿qué es KDD? A ver quién me dice. KDD. No, y no es los chicos del barrio, es KDD. KDD es otra forma, o el primer nombre con el que se le conoció a minería de datos. ¿Qué significa? KDD, Knowledge Data Discovery. Entonces existían, creo que ya no, algunas copas de KDD donde la gente hacía su mejor modelo, de tal suerte que te dijeron, ¿no? Pues vean, número de chamacos. Hay creo que solo es una persona que tiene 5 hijos, ¿no? Ya marca mi compu, gracias. Vean, ni siquiera le hice zoom donde debería. ¿Cuántos hijos tienen? Vean esto. 3 personas tienen 5 hijos, cálmate, ¿no? Vean el histograma para dependientes. Además de hijos, hay muy pocos que tienen dependientes, ¿no? Histograma para el ingreso del esposo, ¿no? En general es 0, ¿no? Y eso también nos habla más o menos del contexto histórico del DPC, ¿no? Donde solo trabajaba una de las 2 personas del matrimonio. Ese es el ingreso del usuario, ven, ¿no? Y muy poquitos ganan arriba de 50,000 al año, ¿no? Tiene sentido con lo que habíamos visto la otra vez. Esta no me acuerdo que era UTM. UTM. Se me hace que la regué y en el diccionario le puse DOTUM. Tengo dislexia, ustedes disculpen. No tengo dislexia. ¿Cuánto gasta en hipotecas? Ok. Y sí, las demás variables. Vamos a ver si hay valores atípicos, ya que estamos... Oye, no, tú no pisas el teclado. Ya que estamos viendo las variables continuas, vamos a ver.
La edad está de acuerdo que no tiene un valor atípico, ¿no? En general habla de los años, ¿no? Número de chamacos, tampoco hay un valor atípico. Podemos decir que el 5 es valor atípico, no lo voy a considerar. Luego, no lo voy a considerar. Luego, número de dependientes. Vean, hasta el 99% tiene uno, ¿no? Y muy pocas personas van a tener dos. Luego, dotum es dotum, pero este tiene un valor atípico, podríamos decir, ¿no? Este es 2 veces casi este. Este no, ven, es muy suave la diferencia. Aquí sí, este es casi el doble. Este sí, ven, 28 veces casi este. ¿No? Lo mismo con este y lo mismo con este. Pues los voy a retirar. ¿Qué es lo que hago? Genero el diccionario para aquellas variables que yo considero que tienen valores atípicos. Entonces, en función de eso, genero el diccionario, y aquí está mi diccionario, ¿no? De los percentiles. ¿Cuál es el percentil 99 de cada una de esas variables? ¿No? Puedo iterar a partir de esto con el ítems, y ahora sí. Ven, perdí el 4, póngale el 5% de mis registros. Eso está bien, en general no perdí mucha información, ¿no? Y es el umbral al cual yo estoy dispuesto a perder. ¿En función de qué? De que los datos no sean atípicos. Eso sí, los árboles tienen otra característica. Tienden a ser robustos outliers. Entonces, a ver si ahorita nos da chance de correrlos sin outliers. Y si no, en su casa, lo corren ustedes. Vamos a ver cómo se ven las variables después de outliers. Este se quedó igual, este se quedó igual, vean esto. O hay o no hay, ¿no? Básicamente. Este ya se mejoró bastante. Vean, esto también mejoró bastante, también. Esta no tanto, pero creo que se ve, ¿no? Y ahí está. Vamos a ver cuál es el análisis univariado discreto ahora. Vean, el estatus residencial. Casi el 50% son dueños. No me acuerdo qué era nosotros. Vean, la variable objetivo. 73% de clientes que sí cumplen su crédito y 26% de clientes que no. Vean esto, phone. El 90% sí dio un teléfono, ¿no? A lo mejor no quisieron dar teléfono. No tengo, ¿no? Y son ilocalizables, ¿no? Y A es el estatus del empleo, ¿no? Este es privado, este era gobierno, creo, ¿no? Y así. Vamos a ver los países, creo que eso se ve más bonito, ¿no? Teléfono, 90% no, digo sí, y el 10% no. El estatus del empleo, así es la distribución. Esta necesita normalización, ¿están de acuerdo? Todo esto podría generar una categoría de otros. Este creo que no lo necesita. Entonces vamos a normalizar. Y vuelvo a plotear esto. ¿No? Ya se ve mejor. Aquí ya había una categoría de otros, que es la N. Entonces todos los voy a mapear hacia la N. Vean esto. N, otro. N, otros. No, entonces todos los mapeo a la N, ya había una definición. Ahí está. Voy a volver a correr los países, nada más para que los vean. De cómo estamos limpiando los datos. Vean, ¿ya vieron? N quedó un poquito más grande, pero vean, ya quedó mucho más definido mi categoría. Ok, va. Ya tenemos los datos listos. Ya vamos a empezar a modelar. Primero, ¿quién es mi X y quién es mi Y? X es las discretas y las continuas, ¿no? Ya normalizadas, ya todo. Ahorita hay que mover las discretas, ¿no? Y la Y, ahí está, ¿no? Mi vector de respuesta. Voy a separarlos. Dijimos que vamos a separarlo en tamaños de 70-30 aprox, ¿no? Entonces vean, X-train ahora es solo un pedazo de 873. Mi dataset, nunca vimos eso. Tiene un tamaño de 1164, ¿no? Y X-test, voy a dar aquí shape para que vean. Shape, X-test.shape de 873 y 291. Si hacen la suma, quedan 1164. Entonces, ahora, vamos a ver que tengo que codificar las variables discretas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque esas variables no son numéricas, están como dos números.
Para eso voy a utilizar la solución de Scikit-Learn que se llama One Hot Encoder. Eso incluso viene de señales de electrónica, búscalo literal así, One Hot Encoder, que ¿por qué se llama One Hot? Y es así de 1 si existe, de 0 si no, ¿no? Eso es electrónica, es la computadora básicamente. Le doy los siguientes parámetros. Handle unknown. ¿Qué vas a hacer si llegan nuevas categorías? Las va a ignorar. ¿Por qué? Porque de repente podría decir, ¿sabes qué? No la conozco. Mejor marco error. Mejor marco error y ya, ¿no? En este caso no. Si no la conoce, al final me va a generar un vector de ceros. Y ya el árbol va a saber qué va a pasar cuando hay cero en cada variable. Sparse igual a false. En minería de datos y en ingeniería de datos existe algo que se llama matrices sparse. ¿Qué es eso? Matrices donde la mayoría de los valores son o cero o nulos y muy poquitos valores tienen valor. En este caso es una matriz sparse porque la mayoría de los valores son cero y hay pocos unos. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el fit. ¿Qué es lo que va a hacer el fit? Va a encontrar las categorías y cuáles son las categorías que tiene que mapear a ceros y a unos. Entonces lo hago y luego voy a generar mi dataset dummy, ¿no? df-dummies es igual a p.dataframe, le paso los datos. Como ya hice el fit, ya necesito hacer el fit transform, solo el transform. Luego, solo de las discretas y solo de train. Y justo hoy vamos a ver cómo aplicar a datos no vistos. ¿Cuáles son las columnas? El objeto tiene una función que se llama getFeatureNames. Vean esto. Si yo lo genero y le paso la lista en el orden en el que está ese sosiego, adjunto este sosiego, en el orden en el que las vio, me va a generar los números, ¿no? Entonces me dice font 0, font 1. Aquí es binaria y habría que quedarnos con 1. Por ejemplo, eso lo voy a dejar así, ¿no? Residencial owner, bla, 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 ¿no? Entonces ya son los nombres de las variables. Y el índice es el mismo. ¿Por qué? Porque, como está aleatorizado, Xtrain, está aleatorizado, entonces los índices quedaron igual aleatorizados. Entonces, si yo le quiero pegar algo, debo de respetar el índice, ¿no? Vamos a ver cómo quedó de f-dummies. Ahí está. ¿Por qué utilizo este y no el de p.getDummies? Para poderlo utilizar después. ¿Vale? Entonces así quedó. Ahí está mi df-dummies. Xtrain va a ser otra vez Xtrain sin las discretas y le voy a pegar las dummies. Y aquí está mi nuevo df-dummies. Voy a traer el pipeline. Primero, la parte que imputa. Voy a imputar la mediana. Son poquitos, ¿eh? No me voy a pelear. Select keybest. Primero, todas para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hago? Voy a generar un pipeline. ¿Qué es un pipeline? Un pipeline son piezas de código que se ejecutan una tras otra, como si las estuviésemos encolando. Es decir, llegan los datos y primero imputa. El resultado de lo que impute lo va a meter aquí, ¿no? Y así, si yo pusiera 10 piezas, así va a pasar con las otras 8. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el primer paso debería ser el imputador porque no puedo hacer cálculos con variables nulas, ¿no? Como aquí. Entonces lo genero y eso me ayuda mucho porque después le voy a pegar el modelo, ¿no? Le hago el fit, ¿qué es lo que hace? Ejecuta el fit de este y luego de este. ¿Qué es lo que le paso? Una lista de tuplas. Una tupla donde el primero es el nombre que a mí se me antoje en una cadena y el segundo el objeto. ¿Por qué? Porque después puedo hacer esto. ¿Qué rompiste? Pipeline. Pipeline y le paso, por ejemplo, KB. Y me da el objeto. Entonces ya entrenó, ¿no? Se tardó muy poquito. Voy a hacer mi def scores, ya lo conocen, ¿no? El zip de las columnas, los scores, los p-values, ordenado. Vean esto. La variable que más predice si me va a pagar un crédito o no es DAINC. Vamos a ver cuál es DAINC. DAINC es el ingreso del que aplica. Tiene sentido, ¿no? Entre más capacidad de pago, mayor capacidad crediticia. Aquí es A es el estatus residencial, la R me parece que es, perdón que esté brincando así, ¿eh? A es, me la robaron. A es el estatus del empleado, ¿no? R, si está retirado. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor tiene un ingreso fijo, ¿no? Vamos a ver si de veras sí o no, ¿no? Ahorita voy a medir el impacto de esas variables sobre mi target. ¿Cómo? Con el árbol de decisión. ¡Ay, suéltame!
Pero un segundo. Este perro ya se fue el gato. Ok, va. Entonces, y si no, y la que menos es el ingreso del esposo de la esposa, ¿no? Porque en general eso es muy poco el ingreso, ¿vieron? Vamos a verlo visualmente, ¿no? Se ve de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a quedar con 6, ¿no? Hasta A es B. Y voy a hacer, no es árbol de regresión, es árbol de decisión. Por favor, escriban bien decisión. ¿Qué es lo que hago? Voy a instanciar el objeto. ¿No? Pongo modelo igual a decisión classifier y vean esto. Tiene un montón de parámetros. Porque acuérdense que dijimos que el árbol naturalmente sobreajusta. Entonces yo no quiero que haga una casillita por cada observación. Criterion Gini. Con esto va a medir si el corte es eficiente o no. En este caso porque es clasificador. Splitter Best, ¿no? Tiene algoritmos internos para cortarlo, los que vimos hace rato. Máxima profundidad, nada, ¿no? Lo va a dejar crecer hasta que acabe. Número mínimo de muestras que debe de haber en una hoja para poderla partir. 2, tiene sentido, ¿no? Para que al menos una se vaya a cada lado. Número mínimo de muestras por hoja, 1, ¿no? Aquí es, si le doy algún peso a las hojas, no lo voy a pelar. Número máximo de variables a considerar, este es otro parámetro para que lo detenga. Random state es para la aleatoriedad, porque acuérdense que tengo un efecto aleatorio. Máximo cuántos nodos hoja puedo tener, ¿no? Luego, mínimo de crecimiento de la impureza o el costo de entrenamiento que habíamos dicho. Aquí es 0, no va a haber algún costo, ¿no? Y aquí por corte. Luego, si las clases deben estar balanceadas o no. Y CCP alfa igual es un término de regularización. Aquí pueden ver. Yo solamente voy a dejar un parámetro. Min sample slip, es decir, ¿cuántas muestras mínimo debe haber en una hoja? Lo estoy poniendo 0.05, que quiere decir de toda mi población, quiero que mínimo haya el 5% por hoja. ¿Cuándo es mejor usar Gini que usar otros? Depende del fenómeno, por ejemplo. Existen otras métricas. Criterio, Gini o entropía. Yo le voy un poco más a la entropía. Gini es un valor puntual, la entropía, bueno, depende. ¿No? Normalmente se vuelve un hiperparámetro y vamos a hablar de hiperparámetros la siguiente clase. Pero la idea es, ok, tengo muchos parámetros, tengo que empezarle a mover para ver cuál es la mejor configuración para mi modelo. Vamos a ver que vamos a llegar a combinaciones de millones de hiperparámetros, ¿no? Yo les sugiero un poco más la entropía, sobre todo si lo que queremos es que mi fenómeno, o sea, si vemos que mi fenómeno es de baja tasa de evento. ¿No? Lo voy a dejar, tenemos 20 y tantos, podemos probar. Es más, lo voy a dejar ahorita y te lo probamos. Actualización de pipeline. El kbest, ahora van a ser 5, ¿no? Ya decidimos que 5. Y voy a generar mi pipeline. Tengo el imputador, porque eso se sigue haciendo. El kbest, que me va a seleccionar las 5 mejores, y el modelo. Todo eso se va a ejecutar, es decir, llega el dataset, lo va a imputar. Luego va a seleccionar las 5 mejores y luego va a aplicar el modelo. Bueno, entrenar y aplicar. Lo voy a entrenar. Y hago un fit y lo entreno en TurboFrega, ¿no? Vamos a ver cómo lo hizo. Para eso uso el pipeline.score. 73 de accuracy, creo que no lo hace nada mal. Y ven, pues sí lo hace igual porque se ve. Claro, algo le pasó aquí. Esto no lo voy a hacer, lo voy a hacer hasta después. ¿Por qué no está calificando bien? Eso no lo he convertido y no lo puedo hacer, dice. O sea, no se puede utilizar la mediana, perdón, de valores no numéricos, ¿no? Entonces ahorita lo voy a hacer, necesito hacer algo aparte. Ok, ya lo hice para uno, voy a hacer cross validation para ver que no haya sobreajuste, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Cross val score, xtrain, ytrain, 4 vueltas, scoring, rock out, acuérdense que es binario, y el pipeline, ¿no? La ventaja de scikit-learn es que yo le puedo pasar el pipeline como si fuera el modelo completo, que en general es un objeto de scikit-learn, ¿no? Vean, LS scores, aquí está, ¿no? Mejor me dedico a vender tamales porque no tiene muy buen ajuste, ¿no? 57 de rock, ¿no? Ya puedo trabajar en cualquier banco, en ese banco puedo trabajar porque
Así de malos hacen los modelos. Vamos a sacar el Rockout Score, ¿no? Lo mismo, es lo mismo. Le paso YTrue y YTrain, ¿no? Entonces aquí dice que 54, acuérdense que este es el promedio de las vueltas, ¿no? Ok, vamos a hacer el árbol. Vamos a suponer que mi modelo quedó chido, ¿no? De hecho, depende mucho de la muestra. Es más, lo puedo volver a correr y tendría diferentes resultados. 73 quedó muy similar, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver el árbol. Acuérdense también que el dataset es chiquito, 1000 observaciones. Mi función de plot tree, no sé por qué no la subí. Básicamente recibe el modelo y las variables. Usa export graphics, que es una función que está... esto creo que solo funciona en Linux, ¿eh? Cuidado ahí. Yo les enseñé Linux al principio, entonces no me hago responsable. Plot tree. Entonces necesito el modelo. El modelo solo es el último paso del pipeline. Puedo acceder a esos elementos con los corchetitos, ¿no? Las variables. Vamos a ver. Oh, aquí está el árbol. Pero resulta que si el ingreso del aplicante es menor a $5,469 al año, tengo una probabilidad de que 632 se vayan a 0 y que 241 se vayan a 1. Esta es la mejor predicción que puedo hacer, ¿no? Vamos a ver si vamos a llegar hasta este, ¿no? Si el ingreso del usuario es menor a 6,490, perdón, 5,469, y su año de nacimiento es menor al 36, menor o igual al 36, con esto logro, aquí solo llegan 48 observaciones, y 19 tienen no evento, y 29 de evento. Tienen que instalar GraphViz a nivel sistema operativo. Sudo apt install GraphViz a nivel Ubuntu o Linux, vaya. No ven este, ok. Las reglas aquí están. No voy a leer todo el árbol, ¿no? Sobre todo, Gini es el nivel de impureza que hay en cada uno de los nodos. Gini, punto 4 es el máximo que hay. Bueno, 468, pero bueno, es una combinada, ¿no? Entonces, ya tengo mi árbol, ¿no? Voy a extraer las reglas. ¿Cómo las extraigo? Con mi función CryptoCode. Ahí está. Es un árbol, es una función de Python. Podemos exportar el árbol como una función o utilizar el modelo. El miércoles vamos a platicar de usar el modelo. Si el número de hijos está chueca esto, ¿ya vieron? Si el número de hijos es menor a 5,000, está raro. Déjenme ver por qué. Se me hace que le pasé mal las variables. Ah, sí, se las pasé mal. No son así, es así. Y se me hizo raro. Ahora sí, si el ingreso es menor a 569 y es menor el año de nacimiento menor al 39, eso es lo que regresa. ¿Qué es lo que sucede? Ok, ¿cómo se calcula la probabilidad? 19 entre 29 más 19, ¿no? O sea, 19 entre 19 más 29. 39% de probabilidad de que no lo pague, ¿no? Aquí es más probable que no lo pague. Acuérdense, 1 malo, ¿no? Si gana poquito y ya es grande, perdón, voy a decir otra palabra, es probable que no tenga el suficiente dinero para pagar. Y así nos vamos. Voy a aplicar el modelo. Pues ya me pusieron otra junta. O sea, en lo que va de la llamada ya me pusieron 4 más. Aplicación del modelo a test. Ok, primero necesito guardar las variables con las que entrenó el modelo. ¿Por qué? Si yo muevo alguna otra variable, por ejemplo, si se me ocurre poner en vez primero el número de chamacos en vez del ingreso, pues nunca se va a cumplir esta condición, ¿no? Nadie tiene 5,469 hijos. ¿No? Entonces siempre debemos de guardar el orden de las variables como las del modelo. Luego, variables dummies. Dummies test, misma historia, solo hago el transform. OneHot Encoder ya conoce qué variables debe de buscar. Entonces lo único que va a hacer es buscarlas y aplicar si es 0 o 1. Columns, las mismas columnas de hace rato, y xtest.index, ¿no? Para que lo tengamos y lo pueda pegar. Ahí está. Voy a construir mi set. Xtest va a ser igual a xtest.drop. Le voy a quitar las disquetes y le voy a pegar las nuevas dummies. Xtest.
Podría haber sido chueca alguna de estas, entonces por eso voy a utilizar las de ese, ¿no? Voy a aplicar el modelo en datos no vistos. Primero, voy a aplicar, pueden hacer esto de hecho, pipeline.predict y le dan xtest. Y ahí está, le está prediciendo ceros o unos, ¿no? También pueden hacer score, que es lo que va a hacer, va a predecir con xtest y validar con ytest, que también lo está haciendo. No lo está haciendo mal, ¿no? Una accuracy de 75, ¿no? Vamos a ver el RockAuth score. RockAuth score, pipeline.predict. Y necesito xtest y necesito ytest, ¿no? Entonces lo corro. 67, por ahí andaba el score hace ratito. Luego también puedo sacar la probabilidad, es un modelo probabilístico, entonces puedo sacar la probabilidad. Esto me da la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. Ahorita me voy a quedar la de 0, es decir, de que sí cumpla su crédito, ¿no? Básicamente pipeline.predict proba, le paso xtrain y le paso xtest. Si quieren validar esto, pueden poner aquí ls entrenamiento, ¿cómo le puse la lista? Train features, ¿no? Lo corto. Train features, con esto me aseguro de que esté prediciendo en el orden en el que lo conocí. Luego a xtrain le pego la probabilidad y le genero una columna que se va a llamar train. Voy a hacer lo mismo con test y lo voy a pegar. No, aquí está full. La tabla completa con la probabilidad, la target y si cumplió o no su crédito. Full solo me voy a quedar con esas que les dije. Y voy a cortar la probabilidad. ¿Por qué? Quiero ver la probabilidad por rangos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? pd.cut es una función de pandas que me dice, pásame un conjunto de datos y lo corto de acuerdo a como tú me digas. Perfecto. Full proba, le paso a la columna y le digo, ok, estos van a ser los bines. Vean esto. Del 0 al 0 al punto 1, del 0 al punto 1, del punto 1 al punto 2 y así, ¿no? Hasta el 1. Y lo voy a volver cadena porque lo genera un tipo de dato especial de pandas. Ok, eso es full. Y aquí están los bines, ¿no? Es decir, del 80 al 90%, esto, ¿no? Vamos a ver. Lo voy a copiar al clipboard o lo puedo guardar en un CSV, ¿no? Ya está en un CSV. ¿Por qué lo tengo en el clipboard? Porque quiero que vean esto. Lo pego aquí. Ahí está. Y los que ya trabajan saben de qué voy a hablar. Los que no, vamos a utilizar uno de los superpoderes Godín más valiosos en la industria, que es que las tablas dinámicas. ¿Qué es esto? Ahora lo voy a generar. Sí, me da tiempo. Selecciono todos los datos. Datos, tabla dinámica. ¿Qué es esto? Una transposición como las que ustedes hacían en SQL. Filas y columnas. Ok, quiero ver por filas, por rango de probabilidad, del 3 al 4, ¿no? No hay, por ejemplo, del 4 al 5, ¿no? Columnas. Quiero ver cuántos buenos y cuántos malos hay por rango de probabilidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que este sí es un modelo de aprobación de crédito. Yo le tengo que decir al cliente, mira, si tú escoges este punto de corte, si tú escoges este punto de corte, esta va a ser la tasa de aprobación que vas a tener y la tasa de mora estimada, ¿no? ¿Qué es la mora? Que no te paguen. La aprobación, ¿cuántos vas a dejar pasar? ¿Por qué? Estamos de acuerdo que si el modelo mide la probabilidad con la que me vas a pagar o no, entonces estoy cortando población, ¿no? Valores, te voy a decir el set, que me los cuente, ¿no? Y ahí está. Filtros, bad, ¿no? Por ejemplo, el set. Oh, chingada, se fue. Set. Vamos a ver cómo se ve solo train, ¿no? Y vamos a generar una gráfica. Esa es otra de los superpoderes Godín que uno aprende en esta vida, ¿no? Insertar gráfico, ¿no? Y eso lo pueden conectar a su dashboard y así bien chido, ¿no? Gráfico de columnas, necesito columnas apiladas. Vean esto. Nosotros vamos a buscar en los modelos probabilísticos que ocurra este fenómeno de escalera. Conforme va subiendo la probabilidad, es probabilidad de que me pague. El número de casos de que no me pague va bajando, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y vean el total. O sea, sí o sí, el modelo me está segmentando bien si me van a pagar o no.
Digo, tiene su error. Y eso es con lo cual partimos en el evento, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cuál va a ser la tasa de aprobación, ¿no? Primero, para eso saco la suma de qué, de cuántos están entrando entre todos, ¿no? Entre todos, es esto. Así ya lo tengo calculado acá. Vean esto, esta es la misma gráfica. Yo no tenía calculado. Vean, es la suma de todos estos, es decir, si yo digo que el punto de corte es 0.3, de aquí para abajo todos van a entrar, ¿no? Y de aquí para abajo también. Estoy dejando entrar a los buenos, pero también a los morosos. Mi tasa de aprobación es del 100%, ¿no? Porque ni siquiera estoy usando el modelo. Y mi mora es del 27, la que habíamos visto, más o menos, ¿no? Ok. Hoy la acabo de matar. ¿Qué pasa si selecciono este punto de corte? Del 50% de probabilidad para arriba. Ok, corto la población a la mitad y logro reducir la mora en un 2%. O sea, sí está feita su cartera. No, aquí 41 y tengo 23. Por ejemplo, este sería un buen punto. ¿Por qué? Porque tienen que limpiar su cartera los del banco, ¿no? Ven, por ejemplo, este sería un buen punto de corte. De todo esto, si yo selecciono el 70%, es decir, solamente aquellos que yo tengo la certeza que del 70% o más me van a pagar, les doy el crédito. Entonces, con eso estoy dejando que solo pase el 28% de su población actual, pero la mora la disminuyó 10 puntos, lo cual es bastante, ¿no? Puedo ver aquí la tasa de aprobación y la curva de la tasa de aprobación y la curva de la mora, ¿no? La curva de la mora va descendiendo y decae mucho más fuerte a partir del 60%, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se está asentando la aprobación, ¿no? Entonces, vean con esto, ¿cómo yo tomo una decisión? ¿Cómo le digo al banco? ¿Sabes qué? En función de tu cartera, para limpiarla necesitamos poner un punto de corte del 70% de probabilidad de que el cliente te pague. Eso implica un 28% de tasa de aprobación y un 17% de mora, ¿no? Con eso lo reducimos y empezamos a mover la estrategia. Entonces el banco me va a decir, ok, como lo implementamos, eso lo vamos a ver la clase que sigue. Pero están de acuerdo que si yo les doy 3 conjuntos de datos, ¿no? Ustedes entrarán con el primero, validan con el segundo y el tercero pueden hacer lo mismo. Solo tendrían que hacer esto. Generar, bueno, esto no. Generar todo el proceso que hicieron para el entrenamiento y ya nada más aplicárselo. Esa es la ventaja de los pipelines. Como ya hacen las 3 cosas pegaditas, ya queda, ¿no? Y con esto hemos generado un modelo de aprobación de crédito, ¿no? Estos modelos, un modelo de credit scoring, que son un poco más caros, vale aproximadamente, ya implementado y todo, $1,000,000 de pesos. Obviamente no es que lo vayan a hacer ustedes, es un trabajo de equipo, ¿no? Y necesita cierto business understanding. Entonces, en función de eso, nosotros podemos generar si ya tiene trabajo, ¿no? De hecho, si ustedes hacen esto que les acabo de enseñar, van a hacer el trabajo mucho mejor que muchos de los que están en riesgos ahorita en el banco, ¿no? Entonces, mi recomendación es que si les interesa esto, se metan al banco, empiecen a hacerlo, aprendan, bueno, si se quieren ganar, ¿no? En el banco les checan, les hacen el examen hasta de próstata, sin manos, ¿no? Aprendan del negocio y ya aplican todos los exámenes. Mientras ustedes aprenden el negocio, fortalecen estas habilidades y listo, ¿no? Esto vale mucho. Y es muy, o sea, yo lo hago ver sencillo porque yo llevo años en esto, ¿no? Y a mí quien me lo enseña me lo hizo ver sencillo y es mi obligación con ustedes hacerlo más sencillo también. Ustedes saben programar, entonces pueden moverle por aquí, picarle de tarea moral. Les iba a dejar tarea, pero ando de buenas. De tarea moral, muévanle a los parámetros del árbol. Mi recomendación, no es el árbol, ya lo probé. Mi recomendación, mételo en un for y que les vaya dando la métrica. Y el miércoles me dicen cuál fue su métrica de ajuste y hacemos este mismo ejercicio. De tarea moral también, hagan esto, pero en vez del árbol, utilicen la regresión logística. Y me dicen que les sale, igual hagan este mismo ejercicio, igual encuentran una curva más suave, por ejemplo. Vamos a encontrar modelos que tienen una curva de esto muy, muy abrupta, pero son muy buenos, ¿no? Ese es, por ejemplo, el G-Boost, etc. Pero eso lo vamos a ver. Ya no nos va a dar tiempo de alcanzar a ver. Pero va.
¿Hasta aquí alguna duda con árboles de decisión? ¿Les gustó o no les gustó? Estoy hablando, parece monólogo. Mejor ustedes díganme porque luego siento que sí hablo mucho. Un poco rápido, sí, una disculpa ahí, sí. Que estoy tratando de darles lo mejor, lo mayor posible para que no se vayan sin saber esto. Yo cuando lleve minería no les voy a decir con quién. No vi nada, nada, así con N de nada. Pero bueno, eso es otra historia. Estoy generando sus apuntes, todavía se los debo. Yo creo que esta semana ya los tengo. El miércoles hay examen. Está bien, pero fue rápido. Repasando el notebook se entenderá mejor. La verdad, con el código sí puedo ir más a notar. Ok. Yo creo que lo de las siguientes clases se los voy a seguir, se los voy a pasar el código antes para que lo vayan haciendo a la par. El formato del examen, ¿cuál será? Sorpresa. El miércoles tenemos clase, ¿cómo va a estar lo del examen? Vengan aquí a las 9, a las 9:10 les empiezo a decir que no les puedo decir más. ¿Vale? ¿Alguna otra duda de la clase? Felicidades a los del curso azul, por cierto. Se les hizo, sí, no, me da miedo que ahorita vaya a temblar, vaya a caer un meteorito, haga erupción, algo, pero bueno, tenía que romper la maldición de 20 y tantos años. Vale, entonces les voy a subir todo esto, incluso este archivo, creo que este archivo ya está en su carpeta. Analícenlo, chequenlo, muévanle lo que les digo yo.